Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura. En su boca había una enseñanza verdadera, y en sus labios no se halló maldad. Me fue enteramente fiel y apartó a muchos del mal. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Que sea el Espíritu Santo, hermanos, que nos hable a través de la palabra de Dios. Y que hoy seamos nosotros todo oídos para escuchar lo que Él nos quiere decir en este día. Quiero compartir con ustedes la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el Evangelio del día de hoy. Vamos a comenzar refrescando algunas de las frases del Santo Evangelio. La primera es que se nos dice que Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. Y hoy es bueno que nos preguntemos, hermanos, si creemos realmente que Jesús está en nuestra barca, está en nuestra vida. En San Mateo capítulo 28 se nos dice, Jesús nos dice: y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se lo repito, hermanos, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es nuestra fe, hermanos, que Jesús está con nosotros, que nos acompaña, que desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre ya nos había pensado, nos había elegido. Y también decide quedarse con nosotros en la Santa Eucaristía, ahí en su presencia real y viva de nuestro Señor Jesús. Y les hacía al inicio la pregunta si creemos realmente que Jesús está en nuestra vida. Porque ya se los decía, Él nos ha prometido que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Y claro, en la Santa Eucaristía, más vivo que nunca, esperándonos para que lo consumamos y lo dejemos dentro de nosotros. También se nos menciona en el Santo Evangelio que de pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. ¿Qué sucede en este momento, hermanos, del Santo Evangelio? ¿Cómo lo podemos nosotros llevar a nuestra vida? Porque muchas veces pasamos por acontecimientos en donde creemos que Jesús no escucha nuestra oración, que se ha olvidado de nosotros, que realmente la situación es tan difícil, estamos tan abrumados que creemos que estamos solos. Y se los comentaba al inicio, se nos olvida sus promesas. Cuando Él nos dice, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, se nos olvida esas promesas y nos dejamos abrumar tanto por el miedo, por las preocupaciones, la tristeza, etc. Y muchas veces, hermanos, nos dejamos envolver por estos sentimientos, y no es malo tener estos sentimientos o estas emociones. No es malo sentirlo. Lo malo está en afrontarlos solos, lejos de Jesús,
lejos de nuestras familias, lejos de nuestras comunidades, etc. Y es ahí donde nos abruma el miedo. Y es donde los discípulos desesperadamente le gritan al Señor: sálvanos que perecemos. Se les olvidó a los discípulos que Jesús estaba en la barca. ¿Y por qué, hermanos? Porque muchas veces colocamos nuestra mirada en nuestras dificultades y rápidamente caemos en la desesperación, llevándonos esto a dejar a un lado la oración y queriendo solucionar esos problemas por nuestra cuenta, olvidándonos de que Jesús está en nuestra barca, que está en nuestra vida. Y desesperados vamos y le decimos y le gritamos con poca fe que nos ayude, que estamos desesperados, que perecemos. En lugar de decirle a nuestro problema, a nuestras enfermedades: mi Señor, que prometió estar conmigo hasta el final del mundo, es más grande que tú. Hermano, escuche esto. Realmente a veces le hacemos un grito a Jesús con desesperación, con desalientados, sin fe. Y no es que está mal, pero vamos, la palabra de hoy nos dice que primeramente debemos de acordarnos que Jesús está en nuestra vida, que Jesús está al mando de nuestra barca. Y a quien le debemos de decir es al problema, a la enfermedad. Dígale: mi Señor, que prometió estar conmigo hasta el final del mundo, es más grande que tú. Y es ahí, hermanos, donde debemos de comparar en este momento de nuestra vida cómo estoy reaccionando a esa dificultad, a ese problema, a esa enfermedad. Si le estoy mostrando al Jesús que está vivo, que está en mi barca, o estoy olvidándome que Jesús está en mi vida y centrándome en mi problema. Y es ahí donde recordamos aquella preciosa frase que todos conocemos del Padre Pío, de San Pío de Pietrelcina, donde nos dice: reza, ten fe, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordia y escucha tu oración. Hermanos, terminar esta pequeña reflexión diciéndole lo que Jesús le responde al grito de auxilio a estos discípulos. Les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Que esta pregunta nos la podamos hacer el resto del día a nosotros mismos. ¿Por qué tengo miedo a este problema que tengo en este momento, a esta enfermedad que estoy pasando este momento? ¿Por qué tengo miedo? ¿Será que me estoy aferrando más a la dificultad que al que puede solucionarlo? ¿Será que estoy poniendo más mis fuerzas al problema, a la dificultad, a solucionarla yo solo, que poniendo mis fuerzas en la oración, de rodillas ante Jesús Eucaristía, en la santa palabra de Dios? Hermanos, que seamos cada uno de nosotros hoy ese instrumento de Dios para decirle a aquella persona que está en dificultad, decirle: no te preocupes, Jesús está en tu barca. No te preocupes, Jesús tiene la solución a este problema, tiene la cura, tiene la sanación a esta enfermedad. Y hermanos, si tú le das el timón de tu barca a Jesús, todos los vientos, el mar, toda tempestad que está azotando tu barca, se tiene que calmar en el nombre de Jesús. Solo ten fe y confía que Jesús tiene el poder de ordenar tu vida y dar paz a tu corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerda, dale el timón de tu barca a Jesús.
confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura